Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de unos luchadores de la era de los territorios. Esta semana eso es lo que estaremos haciendo, estaremos mirando la carrera del Prince of Darkness, Kevin Sullivan, quien falleció la semana pasada a los 74 años debido a complicaciones de salud, y vamos a hablar de esta increíble carrera que tuvo este luchador, booker, entrenador y todo lo demás. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas Pride of Wrestling, Historias del Puro, Guerrilla Wrestling Puerto Rico, Forjados en el Deporte, Impacto Estelar, Fiebre Wrestling, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, La Vuelta, Trifulca Media, Como lo haría él y yo, República Wrestling, 100% Wrestling Podcast y Pro Wrestling Hiding Gems. Como mencioné, estaremos hablando acerca de nada más y nada menos que del gran Kevin Sullivan. Y para hablar de Kevin Sullivan, ¿qué tal si invitamos a una persona que me puede ayudar mucho con esta biografía? Y estamos hablando del creador de Historias del Puro, Jesús Salas. Bienvenido, Jesús, ¿cómo estamos? Y gracias otra vez por montarte conmigo en esta mirada a la carrera de The Prince of Darkness, Kevin Sullivan, o The Taskmaster. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Gracias por la invitación. Realmente, Kevin Sullivan es de esas personas que quizás hace unos años atrás como que no me, no me interesaba tanto, y es de estas personas que, según he ido descubriendo los últimos 10, 15 años, más me siento impresionado por su trabajo y por todo lo que hizo en la lucha libre. Yo creo que donde quiera que él estuvo, sea como luchador o como booker o en la capacidad que fuese, él siempre creó impacto de una manera u otra, o estuvo envuelto en situaciones importantes dentro de las empresas que trabajó. Y es como Nick Bockwinkel, es un luchador que como que no me interesaba mucho antes, y ahora digo, wow, este hombre es algo grande de verdad en el negocio. Y pues sí, gracias por la oportunidad, de verdad que sí. Sí, yo creo que a mí también me pasó igual. Me gustó su run en Florida, pero fuera de eso, pues no le veía tanta. Me pasó con Nick Bockwinkel, ¿no? Y para medida que uno va descubriendo y va viendo todo lo que es el trasfondo y todo lo demás, pues tú dices, ya, el tipo tuvo una carrera y toda la influencia que tuvo en muchos luchadores, en muchas empresas. Pues es increíble, ¿no? Yo creo que muchas personas cuando vean este podcast van a descubrir, ¿verdad? Que la increíble carrera que tuvo Kevin Sullivan, quien, como mencioné al principio, falleció, ¿verdad? A la edad de 74 años. Una carrera de casi 40 y pico de años que estuvo en el ring, ¿no? Una pequeña introducción de lo que fue Kevin Sullivan. Kevin Sullivan nació en la ciudad de Cambridge, Massachusetts, una ciudad fuera de la ciudad de Boston, y lo que lo hacía un súper fanático de los Boston Red Sox. Inclusive, cuando falleció ahora, ¿verdad? En Fenway Park, le hicieron un homenaje, ¿no? Es un acknowledgement. Un acknowledgement de lo increíble fanático que era, ¿verdad? Kevin Sullivan de los Red Sox y de los Celtics, ¿no? Muy conocedor del béisbol, de hecho. Sí, uno de sus temas favoritos, según muchos que lo conocían, ¿no? Que hablaba mucho de béisbol y todo lo demás. Así que un fanático, si eres fanático de los Red Sox, pues Kevin Sullivan era uno como tú, ¿no? Es súper fanático. Yo no soy fan de los Red Sox, ¿verdad? Pero está bien, se les perdona, se les perdona. Como mencionó, él nació en Boston. Comenzó a luchar bajo el nombre de Johnny West en el territorio de Tennessee, lo que se conocía, ¿verdad? El Gulf Coast en aquel tiempo. Sí. Ese era con Welch y Gulas, ¿no? ¿Correcto? Sí, pero ese territorio creo que lo corrían los Fields, no los Fields, si no me equivoco. Y él empezó casi al mismo tiempo que Dodge Mantel. Lo que pasa que Dodge trabajó como 2 meses más o menos, y después se fue para Vietnam. Y después fue que retomó su carrera, pero ellos dos prácticamente empezaron al mismo tiempo. Incluso hay una foto de ellos juntos cuando comenzaron, y es raro porque tú vas a ver a Dodge Mantel sin barba. Se ve bien extraño. Pero sí, ellos, sí, me parece que sí, será el territorio de los Fields, si no me equivoco. Sí, en Gold Coast.
el Gulf Coast Championship Wrestling, que después se convirtió en Southeastern, que después se convirtió en Continental, y después se convirtió en US Championship Wrestling, y después se convirtió en Smoky Mountain, ¿no? Toda esa área de ahí. Y comenzó bajo el nombre de Johnny West, ese era su nombre original de luchador. Y su primera lucha, por cierto, fue en el territorio de Georgia, luchando en ese territorio. Luego fue enviado, ¿verdad?, pues a Gulf Coast, donde hizo pareja con un luchador que es bastante conocido en el área del sur, Ken Lucas, ¿no? Hicieron pareja y ganaron los campeonatos del Gulf Coast de ese territorio, y tuvieron varios feudos interesantes, entre ellos con los hermanos Dalton, que eran una pareja súper famosa de ese territorio, y también con los Blue Yankees, que era una pareja de enmascarados, ¿verdad?, que venían del norte de Nueva York, ¿verdad? Y estaban ¿Uno de ellos no era Gypsy Joe, por casualidad? Puede ser, te busqué con información y no encontré quiénes eran los que estaban debajo de los Blue Yankees, así que puede ser Gypsy Joe, porque él siempre tuvo muchos de esos gimmicks, ¿no? De enmascarado. Después de eso se va a Mid-America, que era el antiguo territorio de Memphis, ¿no? Que luego llegamos a conocer como Memphis, y ahí hace pareja también con un luchador que se llamaba Len Rossi. ¿Tú conoces algo de ese luchador o nunca has escuchado? Rossi, sí, yo sé que él murió el año pasado. Creo que él murió a los 90 y pico de años. Sí, Len Rossi. Yo sé que Jim Cornette sacó uno de esos episodios, habló mucho de la carrera de él. Pero él se quedó como en esa área, no como que después de que esa área se murió, pues realmente no se retiró del deporte, de la lucha libre, pero sí, definitivamente he escuchado de él. Pues Sullivan ahí todavía bajo el nombre de Johnny West, hace pareja con él y tiene un feudo con los Heavenly Bodies original, la pareja de los Heavenly Bodies original, que eran los hermanos Green. Exacto, eran los hermanos Greens y tienen un buen feudo por los títulos. Luego se van contra una de las parejas más famosas del área sur de los Estados Unidos, que son los Interns, ¿no? Que es una pareja que hasta el día de hoy en esa área del sur de Estados Unidos es recordada como una de las parejas más... y lucharon en Puerto Rico también. Era Ken Ramey. No, fíjate, no sabía eso. No sabía que habían luchado. Yo creo que lucharon para el 75, los 76, 77 por ahí más o menos. Ok, al principio de la Capitol. Correcto, y ellos estaban quizá entonces con Ann Gonco en ese periodo, me imagino, ¿no? Sí. Ese era el acuerdo que tenía Capitol durante ese tiempo. Sí, exacto. Sí, bueno. Y la IWA de Eddie Earnhardt, correcto. Llega en el 72 a Florida por primera vez y tiene un feudo con un luchador que también llegamos a conocer bastante en los 80, Dick Slater, durante ese tiempo. Y tiene una exitosa pareja con Mike Graham, quien era el hijo del Booker. De Eddie Graham, y se convierten, por decirlo así, en la pareja número 1 del territorio de la Florida. En ese tiempo ganan los campeonatos en pareja y los ganan contra los Samoans originales, que antes de Afa y Zika había otra pareja de... Esa no sería los que después vinieron a Puerto Rico, que era Tapú y Tío, creo que era el nombre. Sí, Tío y René Tufulu eran la pareja de los Samoans originales. Hasta Prince Maivia estaban estos originales, y después vinieron pues los AFA y los Zika del mundo, y hasta el día de hoy tenemos samoanos hasta por desayuno. Esa fue la primera pareja, y básicamente pues Kevin Sullivan al principio de su carrera fue babyface, ¿no? Todos estos primeros años fue técnico y era la pareja darling de las chicas con Mike Graham, ¿no? Un babyface team. Pueden imaginarse a Kevin Sullivan de luchador técnico y de babyface, como dicen, white meat, ¿no? Tranquilo. Sí, y él estuvo así, yo creo, como hasta el año 81, básicamente yo creo que siempre fue técnico. Durante todo ese periodo estaba siempre clean shaving, quizás con bigotito, pero mayormente estaba clean shave. No fue hasta el año 81 cuando se fue para Memphis, que ahí es que él comenzó a cambiar. Y un poquito antes, en el territorio de Georgia, y vamos a hablar un poquito de eso, pero durante ese tiempo que está en Florida, él comienza a estar bajo la tutela de quien, pues básicamente, pues era uno de los mejores bookers de todos los tiempos, ¿no? Eddie Graham.
que comienza, ¿verdad? Pues también a entrenarlo para que ocupe esa posición de Booker, una posición que eventualmente logró hacerlo, ¿no? Y de ese branch de D-Grant, pues tenemos a Bill Watts, tenemos a Dusty, ¿ah? a Dusty. A Dusty, Bill Watts, tenemos hasta cierta manera a Jim Cornette, ¿no? Ajá. De ese branch, Kevin Sullivan y muchos otros, ¿verdad? Que salieron de Dutch Mantel hasta cierta manera, ¿no? Porque estuvo Sí, también sí, correcto, sí. Dutch Mantel con Eddie Graham, así que básicamente Eddie Graham pues era uno De hecho, Dutch especialmente Mantel se convirtió en el buque de Florida después que Eddie Grant se suicidó. exacto, él fue Porque Dory ahí básicamente le dijo, mira, voy para Japón, a ver si te puedo encargar del buque en lo que yo regreso. Dicho que Dory nunca regresa. sí, sí. pero Y Dory no se costó. Kevin Sullivan pues comienza, ¿verdad? A desarrollar esa habilidad para crear ideas. Por alguna razón se va a Mid-Atlantic en el 75 y pasa sin pena y sin gloria en el territorio de Jim Crockett. Ese no te estaba juleteado, de verdad estaba difícil. Sí, estaba duro, estaba duro. Y luego de eso, ¿verdad? Pues brinca a lo que era la antigua World Wrestling Federation. Otra vez de técnico. Ahí hace pareja en varias ocasiones con Johnny Rivera. Básicamente está de midcard en ese territorio, ¿no? Básicamente. Tenía este grupo con Johnny, con el Invader, con lo que era Pete Sánchez. Ese tipo de luchadores así que o abren cartelera o eran segundo o tercero quizás. De abajo para arriba, pues él estuvo ahí un tiempito, sí. Hizo pareja con el Invader en un torneo por el Campeonato Mundial en parejas, perdiendo, ¿verdad? En la primera ronda, creo. Y estuvo allí cuando Bruiser Brody pues le metió las manos Sí. a José González, ¿verdad? Él Y fue el que hay una sacó. lucha en YouTube de él contra Brody, por cierto, también, de Kevin Sullivan. Sí, es correcto durante ese tiempo. Y pues básicamente pues estaba pagando sus dues, ¿no? Como básicamente era los primeros 4, 5, 6 años de tu carrera, ¿no? Que ibas de territorio en territorio, con excepción de Florida, que ahí tuvo una buena corrida, ¿no? Y yo creo que el territorio de Florida llega a ser para él como ese home base, ¿no? Eventualmente. Y vamos a entrar un poquito más de eso más adelante. Su primer run y el primer run de Estelar fue en el territorio de Roy Child, en San Francisco, Big Time Wrestling, donde tiene un feudo que hasta el día de hoy es recordado. Dicen que es el último gran feudo de San Francisco contra Bob Roop, que luego llegó a ser miembro del grupo de Kevin Sullivan. Y ahí luchan por el campeonato de Estados Unidos en un montón de luchas. Lamentablemente, ¿verdad? Pues no hay mucho video de... Eso fue antes de que Bob quisiera que hacer con el territorio. No, eso fue durante ese tiempo, sí, porque Bob Roop lo intentó hacer en varios territorios, ¿no? En Southeastern, en San Francisco, creo que en Georgia también trató de hacerlo. Ese tipo siempre quería ser como que jefe, ¿verdad? Sí. Bob Roop, pero no funcionó, por alguna razón nunca le salió el tiro por la culata, por decirlo así. Va a los Central States a morir, porque allí no pasa nada y regresa al territorio, ¿verdad? Pues que, fíjate, yo nunca pensé que él había trabajado tanto en Tennessee hasta que empecé a buscar, regresa a Southeastern durante ese tiempo y hace pareja otra vez con Lucas, con Ken Lucas. ¿Tú llegaste a ver a ese tipo luchando, a Ken Lucas? Aquí en Lucas yo lo vi, pero fue en Southwest, porque hizo pareja con Ricky Morton. Sí, ellos eran campeones mundiales de la empresa. Yo vi esa corrida, pero no lo vi antes, y ya para ese tiempo que estaba con Ricky Martin ya estaba un poquito Sí, mayor, ¿no? Ya. Y en Memphis creo que estuvo en el 79, si no me equivoco, que también vi un poquito. Sí, exacto. Y ahí gana el título junior completo del territorio, además del título en pareja. Pero es en el territorio de Georgia donde finalmente la figura de Kevin Sullivan explota. Él llega con un babyface, haciendo pareja con Stan Lane, y
ahí comienza, ¿verdad? Pues como que los celos entre ambos. Sí. Y básicamente ahí es donde pues Kevin Sullivan traiciona a Stan Lane en la época moderna, la primera época de Cable TV, muchos ojos. Sí. Él llegó en un buen momento porque hay que estar explotando lo de cable TV. Él estaba en ese momento. Exacto, y ahí viene este luchador que mide que como 5'7". 5'7", 5'8", sí. 5'7", y eso es siendo generoso, ¿no? Yeah. Que traiciona a Stan Lane y explota ese feudo por el campeonato de Georgia y luego entra en un feudo contra Tony Atlas, que creo que ese fue un excelente feudo. ¿Tú llegaste a ver algo de esa corrida de Sullivan en Georgia? Sí, he visto algunos episodios y el tipo estaba bien hackeado. Ese fue por un tiempo que estaba Tony Atlas, estaba Stan Hansen, estaba Oli. Hay un montón de gente tremenda en ese roster y era una de las figuras principales de ese territorio. Dusty, Tommy Rich, Mr. Wrestling 2, Mass Superstar. Mass Superstar y el tipo la hizo, o sea, el tipo ahí fue que finalmente explotó y algo que me gustaba de él es que aunque era un luchador chiquito, él luchaba como un gigante. Porque siempre iba para encima, ofensiva, no te daba break, era bien agresivo. Y yo creo que muchos que tienen ese problema hoy en día deberían estudiar a Kevin Sullivan, cómo hacerte sentir grande en el ring, ¿no? No sé si me explico. Y todos estos son luchadores de ese periodo, todos eran luchadores de más de 6 pies. Tommy Rich, Tony Atlas, Stan Hansen, Mass Superstar, toda esa gente eran gigantes. Y para que ese tipo sobresalía de tal manera con esa estatura de eso, te habla mucho de sus habilidades en el cuadrilátero. Sí, y por su manera agresiva y por manera de brincar es que la gente lo compraba, ¿no? Decía, ok, yo puedo comprar que este tipo, y también que estaba fuerte, a mí, el tipo llegó a competir, creo que en un par de competencias. Si tú te fijas, después llegaremos a esa parte cuando va a Memphis, ahí es cuando él más cortado y más definido le estaba. Yo creo que estuvo en competencias de fisiculturismo y todo lo demás. Y tú puedes ver el cambio radical del 79 en Atlanta hasta el 81 en Memphis. Un cambio increíble, pero estaba súper en shape. Pero si quieren ver un Kevin Sullivan cuando esté explotando realmente, chequense en esa corrida en Georgia, en Georgia Championship Wrestling, o Kevin Sullivan en Georgia Championship Wrestling en YouTube, y creo que les va a gustar mucho porque ven esa evolución, ¿no? de técnico a rudo. Y en ese tiempo también estuvo en Southeastern trabajando también mucho, ahí fue cuando se rompió Southeastern, que básicamente ahí fue que Fuller vendió la empresa. Ya para los 80, ese periodo también él estaba muy destacado ahí. Sí, ese quedó del lado de Fuller, no brincó al lado de los Malenko, ni de Poffo, ni de Rube, ni de Ort. Ese es el famoso Plan B. Si alguna vez quieren saber de eso, yo hablé de ese en un podcast, pero también pueden buscarlo en YouTube, el famoso Plan B, donde básicamente este grupo de personajes, ¿no? Amenazaron a Ron Fuller de que si no les daba el territorio a la Cañona, pues iban a exponer el negocio, ¿no? Y Fuller pues prefirió cerrar antes de darle el territorio a eso. Y ahí es donde entra y a tu bread and butter, por decirlo así. Kevin Sullivan llega a Memphis y hace pareja con Wayne Ferris. Háblanos un poquito de esa corrida. Sí, ahí llegó también en buen momento porque ahí fue cuando Jerry Lawler regresa finalmente de su lesión y ahí comienza lo que se llama The Gang Wars del año 81. Y ahí tú vas a ver a Kevin Sullivan como parte del grupo de Jimmy Hart, de la familia Jimmy Hart. Era él, Wayne Ferris, estaba Dream Machine, estaban los Nightmares, este tipo, Chick Donovan. Y ves mucha gente, el mismo Joe LeDuc apareciendo, quizás hasta Austin Idol. Y él fue parte de ese grupo. Ahí cuando es mejor condición física, en ese momento, estaba demasiado. Nunca había estado tan definido como estuvo en Memphis. Y fue muy importante en ese periodo que Memphis volvió a explotar tras la ausencia de Lawler. Sí, que se rompió el pie, ¿no? Correcto, jugando fútbol, ya, exactamente. Sí, que se rompió el pie. ¿Y por qué le llaman a eso los Gang Wars? Explícate. Sí, bueno, básicamente ese fue el nombre que se le puso porque era el grupo de... La historia comienza porque
Jimmy Hart era el apodo de Lawler. Cuando Lawler se lesiona, él hace este famoso ángulo en televisión que dice que cuando un caballo se le rompe la pata, tú vienes y le pega lo mata, lo dispara. Vaya, ¿verdad? Exacto. Entonces Lawler no sabía que se iba a decir eso al aire, porque Jerry ya estaba bien enojado con Lawler, porque tenía planes grandes para él, que iban a empujar que le dieran el campeonato de la NWA y todo lo demás. Y básicamente le dijo a Jimmy Hart, tírate esa línea al aire. Y pum, y por ir para adelante empezó eso. Y cuando hay que regresa Lawler, entonces tú tienes el ejército de Jimmy Hart. Entonces por el otro lado Lawler tiene a Bill Dundee, tiene a este muchacho, a Steve Keirn, tiene a Robert Gibson y a Ricky Gibson. Y básicamente era estaban los japoneses, Onita y Masafuchi también. So, básicamente era una guerra entre dos bandas, como aquí en Puerto Rico, el Ejército de la Justicia contra el Club Deportivo en los 80. Y los 90, pues fue algo bastante parecido. Pero nivel 100, ¿no? Yeah. Eso fue una locura en televisión, en lo que pasaba en las luchas, en las historias, en las entrevistas. Yo creo que ese fue uno de los mejores años que tuvo Memphis en los 80. Ese año 81, específicamente esa historia del Gang Wars es fenomenal. Eso es Must See TV. Y mucho de ello está en YouTube, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Sí, eso es así. Así que pueden chequear a Kevin Sullivan con Jimmy Hart y Wayne Ferris, que luego lo llegamos a conocer, ¿verdad? Como los Honky Tonk Man, ¿no? En la WWF y todo lo demás. Y sí, es interesante verlo en muchas corridas importantes, ¿no? Porque estuvo en Florida en el periodo que viran a Dusty Rhodes face, en el 72, el 74, está ahí, ve la explosión de American Dream Mania, va a Southeastern, cuando está el revolú, ¿verdad? De la división, llega a Memphis en un periodo, ¿verdad? Donde pues explota, ¿no? El territorio y se calienta. Y yo me imagino que todo eso tuvo que haber sido, al ver todo eso, son cositas que se metió en la cabeza, ok, esto puede funcionar, esto no puede funcionar, que lo ayudó más adelante, ¿verdad? Como vamos a ver cuando entra The Booker. Y luego de esa corrida en Memphis, va a Southeastern otro tiempito. Siempre como que termina allí por alguna razón. Es interesante que siempre tú miras en su carrera, sale de aquí, voy un ratito a Tennessee y luego voy a mi otro territorio, ¿no? Y regresa a Florida, y ahí donde yo creo que la mayoría de los fans en Puerto Rico es que empezamos a escuchar, ¿verdad? De Kevin Sullivan en esa corrida del 82. Llega, ¿verdad? Otra vez hacen el ángulo parecido con Stan Lane, lo hacen con Mike Graham, que habían sido pareja, y de repente, ¿verdad? Pues Kevin Sullivan empieza a actuar medio raro, y que sí, esto sí lo otro. Traiciona a Mike Graham, y ahí es que comienza el famoso personaje de The Prince of Darkness, ¿no? Correcto. ¿Qué te acuerdas tú de ese tiempo de la Florida, 82? Fíjate, esa historia o ese personaje de Kevin fue un arma de doble filo, porque yo creo que eso causó que muchos de los fanáticos de la vieja escuela de ese territorio se espantaron de tal manera que dejaron de ver el territorio de la Florida, pero sin embargo trajo una nueva cepa de fanáticos nuevos al territorio, porque es que era un personaje tan revolucionario y tan, por decirlo así, controversial en aquel tiempo. Y la influencia que ejerció, por ejemplo, en Raven, por ejemplo, ese es el mejor ejemplo que te puedo dar. De Kevin Sullivan. De hecho, tú ves muchos de los skits de Raven en ECW son bien parecidos a los que hizo Kevin Sullivan en la Florida. Sí, porque el personaje en sí era como un líder de un culto, ¿no? De un culto religioso. Correcto. No era tanto que era, muchos dicen que es satánico y qué sé yo qué, pero no, en realidad era un líder de un culto religioso. El que lo llamó satánico, y él se molestó por eso, porque es que yo en ningún momento me he proyectado como un líder satánico. No, lo que pasa es que la mala pata, que el colateral fue que mucha gente que realmente eran satanistas, que nunca seguían el deporte, empezaron a hacer a Kevin Sullivan a las arenas, porque él hizo tan bien el personaje que realmente pensaban que él era un líder de un curso satánico, cosas así. Sí, porque él lo que mencionaba era Abu Dhaidin, él no mencionaba. Sí, Abu Dhaidin, que si los monos en Malasia, que si la mujer del tercer ojo, que si whatever, por allá, y qué sé yo. Esas es lo que era que se inventaba de la nada.
Pero el gimmick funcionó. Entonces tú veías luchadores que normalmente eran straight, de la nada transformarse. Tú veías a un tipo como Bob Roop, que siempre ha conocido como este luchador olímpico, que se pica la mitad del pelo y la otra se la deja con pintura. Tú ves a Mark esta Lewin. muchacha, a Mark Lewin, que, chacho, pues, parece un gigante Mark Lewin en ese tiempo. Sigue. Entonces, también tenías obviamente, pues tenías a la que después fue su pareja, a Nancy, haciendo un excelente trabajo como de Fallen Fallen Angel. Angel. Y ahí fue que vimos por primera vez a Luna Bachón. Y que también le corta la cabeza, ¿no? Él es el que la convence, ¿no? De que se haga esa imagen. Y ¿cómo fue que nació ese personaje? Porque todo fue parte de una premiación o algo que le iban a dar. Yo no sé si era no sé si era Dusty Rocking Rayo era. Que inclusive en televisión él le metió una bofetada a Luna Bachón. Y ya quedó bien traumatizado. Y después, pocas semanas después, tú la viste ya transformada como parte de seguidora de este culto, ¿verdad? Inclusive tuvimos a Superstar Billy Graham. Sí. También. Y el famoso sketch que está como que en el desierto, como Jesucristo amarrado y todo eso. Cogió a Mike Davis, que conocimos como RPM, y lo hizo como Dusty Rose, ¿no? El verdadero Dusty Rose, y empezó a llamar a Dusty Rose, que era algo interesante porque nunca había pasado bajo su verdadero nombre, ¿no? En televisión, Dustin Runnels. Sí. No eres Dusty Rose, eres Dustin Runnels. Este es el verdadero. O sea, rompiendo muchos esquemas. Y como tú bien dices, por un lado ahuyentó a mucha gente del territorio de Florida porque el territorio de Florida no estaba acostumbrado a ese estilo de booking, ¿no? Y llega este personaje totalmente diferente. Y sí, aleja, pero atrae a mucha gente. Y ese feudo con Dusty Rhodes es increíble. Las cosas que hacen ellos dos es bárbaro. Y que de ahí también nace el personaje de Midnight Rider. Porque ahí fue que le ganó la lucha de Luther Town a Dusty. Y Dusty regresa como de Midnight Rider y viene como el lado oscuro de Dusty Rhodes. Al territorio de Florida. Y pues por ahí sigue la bronca, como quien dice. Sí, ese feudo duró básicamente 2 años y medio, hasta que Dusty Rhodes abandona y estableció muchos récords de audiencia. Hay una buena lucha en YouTube de Dusty con Sullivan enjaulados. Creo que es la lucha esa que pierde Dusty. El Loser Leaves Town, que es muy buena. Pero era un personaje tan innovador, ¿no? Porque nunca se había visto, y sin él pues no existiría hoy los Undertaker, no existiría los Bray Wyatt, no existiría Ricky Banderas, no existiría todos esos personajes míticos. Pero que cogió mucho de Kevin Sullivan. Sí, especialmente lo del líder de un culto, ¿no? De convencer, el David Koresh y todo lo demás. Y él jugaba una línea bien fina en sus promos, pero, ¿sabes? Y eso pues hizo, ¿verdad? Pues que el nombre de Sullivan pues corriera y se convirtiera hasta cierta manera en una atracción, ¿no? Que otros promotores pues querían, aunque era controversial, querían a este tipo que se convirtió en el tipo más odiado, ¿no? Del deporte de la lucha libre. Y de ese 82-84 el territorio de Florida pues explotó, ¿no? A pesar de las cosas que estaban pasando tras bastidores, ¿verdad? Sí, muchas de las cosas que estaban pasando no eran culpa de Sullivan. Realmente recuerda que él tenía la bendición de Dusty, que era el booker principal. El problema más bien era Eddie Graham haciendo malas inversiones y metiéndose en negocios que no tenía que meterse, que eso fue lo que afectó realmente a la empresa. Porque aún si tú pierdes, yo sé de mucha gente, yo conozco algunas personas que historiadores, bien conocedores del territorio de la Florida, y muchos de ellos concuerdan que para ese periodo fue que mucha gente como que brincó y se alejó de ver el territorio, pero yo te aseguro a ti que muchos de los muchachos jóvenes, los adolescentes que estaban creciendo en ese periodo empezaron a ver el producto. Es como un cambio de guardia, por decirlo así, es como la WWF en los 80, por decirlo así. Yo te soy sincero, fue durante ese tiempo que a mí me interesó más el territorio de Florida. Porque mi tío vivía en Orlando y tenía una videocassette, y nosotros teníamos una videocassette, y
debido a las revistas, ¿no? Inside Wrestling, The Wrestler, Pro Wrestling Illustrated, que siempre sacaban a Kevin Sullivan. Yo le empecé a decir a mi tío, hey, envíame Florida, ¿no? Envíame cosas grábame, y me lo grababa, no en orden a veces, ¿verdad? Pero ahí fue que yo empecé a ver todo eso, el famoso ángulo con Blackjack Mulligan que respeta al Spike. Sí, que ahí fue que yo me interesé porque era algo diferente y decía, pero qué lo que era, ¿verdad? Este tipo está bien loco. Nadie estaba haciendo eso en ningún territorio, nadie, ¿no? en absoluto, nadie. Nadie. Y eso yo creo que fue groundbreaking, ¿no? Y él le seguía metiendo layers y después trajo a Prince, ¿cómo se llama este tipo? King Curtis, que supuestamente era Budaín, que era el líder, y siguieron evolucionando, y fue tremendo. O sea, especialmente ese periodo del 82 al 84, que fue, ¿verdad? Pues el pick de ese feudo de Dusty Rhodes contra Kevin Sullivan. Y es durante ese tiempo, pues, que empieza a viajar a otros territorios, ¿no? Vemos a Kevin Sullivan yendo al norte a la ICW de Saboldi. Allí tiene una corrida. Lo vemos yendo a Hawái para Polynesian Pro Wrestling. Inclusive una de las famosas luchas que hemos visto en YouTube de Puerto Rico fue para cuando él llegara a Hawái, ¿no? Que es la famosa lucha donde él agarra a la serpiente y todo lo demás. Y así por el estilo. Y llega a Puerto Rico. ¿Y qué hace en Puerto Rico, si te acuerdas? La correa fue bien breve aquí. Yo creo que el mayor feudo que él tuvo aquí fue con Hércules Ayala. Eso yo creo que el mayor lamento que yo tengo de la carrera de Kevin Sullivan, que no trabajó más tiempo en Puerto Rico. ¿Tú te imaginas a este hombre en Puerto Rico con una estadía más larga, con Carlos Colón, Invader, con el mismo Miguelito, todas las cosas que se pudieron haber hecho con él aquí porque era un personaje que encajaba perfecto con la isla. Sí, tiene un feudo, luego de que Hércules derrota a Killer Tim Brooks, pues empieza el feudo, ¿verdad? Con Hércules Ayala por el campeonato de Norteamérica, si no me equivoco. Y ahí fue la primera vez que vimos a The Fallen Angel en vivo y God bless her woman. Súper interesante. Si mal no me equivoco, yo creo que ella fue la primera ballet que nosotros tuvimos aquí en Puerto Rico. Yo creo que antes de Sacha, inclusive. Fue mucho antes de Sacha. Yo creo que ella fue la primera ballet. Nunca habíamos tenido una ballet aquí en WWC, ¿verdad? Y ella fue la primera. Yo creo que diría que sí. Quizás como Francisco Ahorrio o otro de los chicos que son Miguel Rodríguez, quizás hasta Jesús del museo. Si saben, pueden aclararnos, pero yo creo que sí. Yo creo que esa sería una buena... un buen pedazo de trillo, como decir, la primera ballet que tuvimos en la lucha de Puerto Rico, sí, fue Nancy. Sí, fue Nancy, fue The Fallen Angel. Regresa a Florida y ahí fue la primera vez que yo lo vi en vivo. Fui de vacaciones a Orlando, ya había muerto, ¿verdad? Pues Eddie Graham, y básicamente pues los Windham, Blackjack Mulligan, Barry Windham, Kendall Windham eran las nuevas caras de la empresa, ¿no? Y ese fue el feudo principal del 85 hasta el final de la existencia del territorio de Florida, ¿no? Que nunca fue lo mismo, pero fue los Windham contra Kevin Sullivan y su Army of Darkness. Y hay una famosa lucha, ¿no? Que creo que fue Battle of the Bells, que él llega con la serpiente y los tipos vestidos de negro y todo lo demás, ¿no? O sea, él llevó Sports Entertainment antes de Sports Entertainment, que como bien quisiera llamarlo, ¿no? En ese tiempo. ¿Qué te acuerdas de esa corrida final contra los Mulligan y los Windham, si llegaste a ver algo? Eso fue cuando hicieron la historia de que a Mulligan le dio un infarto, de casualidad. Sí, exacto. Que se fueron antes que a Fritz Von Erich. Que a Fritz Von Erich, que trataron de usar eso, ¿verdad? Para tratar de levantar las casas, porque una vez muere Eddie Graham, el territorio se fue para... Sí, se fue. No iba a hacer lo mismo. Y Dusty no estaba tampoco. Dusty se fue, se llevó a Mac, ¿verdad? Se lo llevó del territorio. Y se iba a llevar a Barry, pero Barry se fue para la WWF. Y siento que no se quedó sin talento, básicamente. Y ahí vino
ahí vino Dodge y trató de levantarlo, y luego siguió Sullivan como Booker, especialmente por los últimos 2 años. Llega Bad News Allen, llega como, tiene un feudo con Kevin Sullivan que es bastante bueno, pero nunca volvió a hacer lo mismo. O sea, poco a poco se murió hasta que finalmente Jim Crockett, ¿verdad? Pues lo compra. Y pues, el territorio nunca volvió. Una vez muere Dick Graham. Y ahí fue para el tiempo que también él trabajó en Continental. Correcto, que tuvo un buen feudo con Bob Armstrong, ¿no? Sí, y también con los Fuller, porque él era el manager de los New Guinea Headhunters, creo que era. Sí, ajá. Contra los Fullers. En esa era, porque yo sé que para ese tiempo Robert Fuller se viró de rudo a técnico, entonces se juntaron los Fuller básicamente contra ellos. Eso ya fue para el año 86, más o menos, aproximadamente. Sí. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Cuéntanos, elabora un poquito en eso. Él fue básicamente la figura principal, la juda principal de la empresa, y yo creo que ese cambio de bando de los Fuller hacia el lado técnico ayudó mucho en las casas, porque desde que Continental abrió, los Fuller siempre eran rudos. Robert Fuller era rudo, Ron, que era pareja de Robert, que siempre se me olvida el bendito nombre. Eso de Bonhouse, ¿no? Bonhouse Buck. Exactamente, ese mismo, exactamente. Que es primo de ellos, Sí, pero siempre olvido el bendito nombre de ellos por alguna razón. Anyway, dicho es que se viran a técnico y ahí como que las casas se levantaron. Entonces, porque recuérdate que cuando Continental empezó, Ron Fuller traiciona a Bob Armstrong. Sí. Y ahí pues comenzaron ese feudo, y ya ese feudo estaba medio gastado, ya los Fuller y los Armstrong ya estaban bastante gastaditos. Entonces, Jimmy Golden se llamaba el tipo. Jimmy Golden, ese mismo. Y entonces ahí pues hacen este pequeño cambio, viran a técnicos a los Fuller, y entonces Kevin Sullivan se convierte en la figura ruda principal. Y yo diría que ese fue el último gran periodo que Continental cogió bien chévere, porque como que después de como que comenzó a caerse un poquitito, poco a poco, hasta que vendieron la empresa a David Wolf. Y pues cada quien siguió su camino. Y yo pienso que Sullivan, el último gran periodo que tuvo Poli Pro fue con Kevin Sullivan. Sí, a la cabeza. Sí, cuando llegó a Hawái y empezó a tener feudos contra los Johnson, ¿no? Los Rocky y Ricky Johnson, y con ¿cómo se llamaba el samoano que tenían allá? Sibia Fino era, ¿no? Sibia Fino, que peleó con Flair. ¿Con Flair? Sí. ¿Samu? ¿No fue con Samu? Algo así, Samu, sí, con toda esa gente allá que eran los técnicos. Sí, básicamente los últimos días del desastre que fue la mamá de... Sí, inclusive hay que darle crédito a Kevin Sullivan en una cosa, que lo estaba viendo hace poco en la biografía de The Chick, y es que las últimas, The Chick realmente cuando se dejó el territorio de Detroit, se olvidaron de él. Y la persona que siempre fue responsable de traer a Chick de vuelta a la palestra, como quien dice, de los territorios, fue Kevin Sullivan, porque él lo trajo a Florida, lo trajo a Hawái, y posteriormente lo trajo a WCW cuando hicieron aquella cartelera en el Cobo Arena. Que va a ser Dusty Rhodes y Dick Murdoch contra Kevin Sullivan y The Chick. Y ellos llenaron el Cobo Arena. Eso fue para el 88, cuando estaban teniendo sus problemitas. Entonces la próxima cartelera que iba a ser Detroit, parece que Chick pidió $10,000 y David Crockett dijo, no, hell no, dude. Y no apareció a la cartelera. Ese fue el último sold out del Cobo, ¿no? Yo creo que sí, es correcto. Creo que fue el último sold out del Cup Arena. Exacto. Sí, porque otra vez Sullivan como atracción especial, había demanda para verlo en otros territorios que solamente lo podían ver por revistas, ¿no? De que este tipo que Prince of Darkness y Fallen Angel, Woman, que hacía también un papel excelente, Woman, como esa víctima, que sí, esto. Y eso nos lleva, pues, que otra vez Florida fue comprado por Jim Crockett y llega a la WCW, NWA WCW, y forma uno de los grupos más originales que había en ese tiempo, hasta el día de hoy muchas veces imitado, ¿no? Que fue el Varsity Club.
Si usted ha visto el equipo de Angle, es una copia básicamente de eso. Ahora que tienen los Alpha Males, es una copia de ese Varsity Club. ¿Qué tú te acuerdas de esa corrida en el Varsity Club, Jesús? Yo siempre he pensado que esa corrida pudo ser mucho más larga y mucho mejor. Tú tenías a Rick Steiner, que estaba en ascenso. Tenías a Mike Rotonda, que se puede decir que todavía estaba en su peak. Para mí esa fue su mejor corrida. Yo lo siento, para mí esa fue su mejor corrida. Que después lo conocimos como IRS, ¿no? Sí. Y tenía a Dr. Death. Y tenías a Dr. Death de la Universidad de Oklahoma. Y tenías a Kevin, que yo creo que en ese momento en su carrera necesitaba el cambio. También porque ya, pues, obviamente su personaje oscuro, pues ya, básicamente había caducado ya. Ya estaba ya habían pasado 6 años casi. Y ese cambio le vino muy bien. Y yo siempre he dicho que se pudo hacer mucho más con ese grupo. Mejores circunstancias hubiesen triunfado mucho más. A mí me encantó el feudo que tuvo con Garvin, Jimmy Garvin, donde estaba tratando de convencer, como parecido como hizo en Florida, ¿no? Ajá. Pero a Precious, ¿no? Y sí, que le llamaba y qué sé yo, le estaba viendo por su nombre real y todo eso, sí, me acuerdo, sí. Y leyéndole la mente y tratando de convencerla y como que hipnotizándola, y los Garvin batallando para tratar de salvarla. Bien interesante esa historia, y una de esas historias que yo pienso que se puede hacer hoy en día y funcionaría bastante chévere, porque yo creo que estuvo interesante, y eso llevó a la famosa Tower of Doom, ¿no? No sé si, que es una lucha donde hay 3 jaulas y empiezas arriba y vas bajando, que creo que fue Great American Bash del 88. Esa lucha, si nunca lo han visto, la idea en concepto está chévere, el delivery quizás no. Eso fue como una copia de lo que estaban haciendo en Dallas, ¿verdad? En World Class lo hicieron primero, sí. Sí, pero yo creo que Michael Hayes, no, sí, Michael Hayes fue el que trajo la idea. En ese tiempo yo creo que Michael Hayes ya estaba en WCW, ¿o no? Fíjate, buena pregunta. La verdad que no sé, porque ellos esa se debutó en World Class en Parade of Champions, que era para el feudo entre los Freebirds, de Goldie contra Michael Hayes, en abril de ese año, y la vimos después en julio en WCW, pero la verdad que no sé si fue si ya Michael Hayes estaba o no estaba allí. Sí. Pero sí, esa corrida del Varsity Club, haciéndole la vida imposible, eso lleva, ¿verdad? Pues que finalmente, pues, Rick Steiner se revele, el feudo de Rick Steiner contra el Varsity Club, eso trae el debut de Big Papa Pump, que conocimos como Scott Steiner, y la famosa pareja de los Steiners en Great American Bash 89. Si nunca la han visto, recomiendo esa pelea está muy buena, esa lucha en pareja. Y rompe, ¿verdad? Ahí termina básicamente el feudo del Varsity Club. Una vez los Steiners, y se va, ¿verdad? Kevin Sullivan se va de ahí y empieza a luchar en independientes, básicamente. Y llega en una de esas corridas, llega a Win, que yo no sabía. ¿Qué pasó ahí? Cuéntame, tú que eres el experto de porque eso fue casi para el mismo tiempo que empezó Smoky Mountain. Porque Smoky Mountain, Kevin Sullivan fue de los primeros, básicamente, rudos que tuvo, yo creo que Smoky Mountain, y básicamente estuvo envuelto en el mejor año de la empresa, que fue el año 93. Ahí fue que entonces se hizo aquella famosa lucha que le zumbó con el scalpel, ese era a Quintaro Kanemura, que eso acogió en los tape trading, que eso corrió como loco, imagínate. Y por ende, estuve viendo una entrevista de Jim Cornette. Miguelito Pérez llega a Smoky Mountain gracias a Kevin Sullivan. Correcto. Porque había un intercambio entre Win y Smoky Mountain. Y entonces, pues, Kevin acabó, por eso fue que Kevin acabó en Win también. Sí. En Smoky Mountain ese feudo estuvo bastante bueno. Él tenía un luchador que se llamaba Night Stalker, que después llegamos a conocer como Adam Bone. Y estaba en feudo contra Brian Lee, que después llegamos a ver como uno de los miembros de DOA, y fue el Fake Undertaker, ¿verdad?
Correcto. Fue Fake Undertaker. Donde básicamente, ¿verdad? Pues Kevin Sullivan tenía un personaje que se llama The Master y había enviado a The Night Stalker a atacar a Brian Lee, que en ese tiempo era el babyface número 1 del territorio. Y por semanas, bueno, ¿quién es The Master? ¿Quién es The Master? ¿Verdad? Y quién es el que está dando las órdenes de atacar a Brian Lee, y se revela, ¿verdad? Pues que es Kevin Sullivan, y llega Kevin Sullivan a Smokey, y como tú bien dices, coge a este muchacho, lo masacra, coge a todo el mundo con el spike ese, y otra vez, ¿sabes? Tuvo un par de luchas de terror, ¿no? Básicamente, que la gente, like, what the hell is this, tú sabes. Otra vez, un tipo chiquito, pero luchando como un Mongolian Stomper, ¿no? Correcto. Agresivo, que yo creo que es algo que se puede aprender de cómo hacerte ver más grande en un ring, ¿no? Y eso lleva a una lucha que, pues lamentablemente, otra vez el concepto está bueno, pero el payoff fue medio weird, donde tienes que escoger, hay una caja en cada esquina y en cada una hay algo. No sé si te acuerdas de esa pelea que fue Smokey. En Smokey, sí, con Brian Lee, que es, en una estrella supuestamente está el Spike y qué sé esto. Es como aquí cuando hicieron el ídolo de las cajas explosivas. Algo parecido. Básicamente, eso fue el concepto, lo sacaron de ahí. Sí. En idea se oía chévere, pero en el payoff pues no funcionó bien. En este caso fue más por culpa de Brian Lee, que no buscó la caja correcta, ¿no? Y fue como la explosión de Dynamite. Sí. Pero tuvo una buena corrida ahí. Luego de eso va a EC2. Tiene una excelente corrida también, Kevin Sullivan. Hace pareja con Taz. Cuando él fue a CW, ahí pasó nuevamente, él trae a The Chick nuevamente a ICW. Yo creo que esa fue la última aparición que él hizo luchando en Estados Unidos, si no me equivoco, fue en ECW. Esa fue la famosa lucha con Abdullah y Hansen. No, eso fue en el 93, eso fue Ultra Clash. Sí, okay, que yo sé la lucha que tú dices, que esa fue tremenda lucha, güey, me encantó. Sí. No, eso fue en el 94. Yo creo que se fue para uno de los primeros eventos cuando Police se encargó del booking de ECW, que ya ahí pasaron a hacer, poco antes de hacer Stream Championship Wrestling. Pues era, si no me equivoco, estaba Taz, estaba Kevin Sullivan, estaba Sabu y estaba The Chick. Si no me equivoco, era Kevin Sullivan y Taz contra Sabu y The Chick. Esa fue la última aparición que hizo en Estados Unidos en una empresa de esa clase. Y le dio el rub a Taz, que hasta ese tiempo pues era él fue el quien elevó a Taz, ¿no? A su nivel, ganando un título en pareja, elevó a Public Enemy, porque él fue el que puso over a Public Enemy. Kevin Sullivan ayudó a establecer a Brian Lee, Smoky Mountain. Él ayudó a establecer a muchos. Miguelito Pérez en Estados Unidos, que nadie lo conocía. Él fue el que le abrió las puertas. Él sabía cuando había talento. él sabía cuando había un talento y sabía llevarlo, ¿no? Y también mostraba respeto a las leyendas, ¿verdad? Como tú mencionas, como Chiqui, qué sé yo. Y llega a WCW y llega, ¿verdad? Pues básicamente él era el lead booker de WCW durante el periodo de oro de WCW. Ya después, al final, pues es una de esas cosas underrated donde... Lo que pasa es que él estuvo en los dos lados. Él tuvo lo del Dungeon of Doom, que pues, todo el mundo pues lo recuerda con mofa o con... Pues como que, ¿qué fue esto? Pero sin embargo, cuando WCW estuvo ganando a WWF en los ratings, el booker era Kevin Sullivan. Sí, no, pero algo interesante de ese Dungeon of Doom muestra lo inteligente que era, porque Hogan no confiaba en nadie. Correcto. Y él trató de hacer el booking para ganarse la confianza de Hogan, lo cual hizo, ¿no? Claro. Y es cómo adaptarse, quizás no es lo que le gustaba, pero era adaptarse para tratar de ganarse a quien en aquel tiempo pues era la máxima estrella. Pero estaba eso del Dungeon and Doom, pero si tú miras el undercard, estaba Flair contra Savage,
Él fue el booker de Arn contra Flair, que después llevó a Brian Pillman a traicionar a Sting. Eso sí, estaba el Dungeon of Doom. Estuvo ahí cuando él fue el que tuvo la idea de poner a Luger como rudo, pero técnico con Sting. Que esa historia estuvo en la madre. A mí me encanta esa historia y pienso que la pudieron haber, como pasó con el Bar Circle, pudieron llevarla más lejos. Y él fue el que empezó a empujar a los Cruisers, como Booker. La misma historia con Pillman, que ahí como que empezaron a irse del el semi-shoot o el quasi-shoot. Básicamente te está yendo de la realidad a lo que es la historia así, cuando básicamente él viene a respect you, Bookerman. Sí, el Bookerman, famoso super. Y ahí fue que vino lo de Luke Cannon, de Brian Pillman y todo lo demás. Todo eso fue Sullivan, ¿sabes? Sí, tenías el Dungeon of Doom allá arriba, que si juegan contra todos esos monstruos y qué sé yo qué. Pero en el undercard tenías unas cosas y se notaba la influencia de Grant, que tenías un poquito de todo. O sea, mucha gente le da el crédito a Bishop, pero en realidad el hombre que estaba ahí era Sullivan, tú sabes. Sí. Llegan en WO, quizás tomando influencias del Gang Wars de Memphis y de Japón, ¿no? Pero en el Delivery establece la NWO, establece a DDP, establece un montón de gente, tú sabes, que establece a Benoit en el feudo ese de Benoit contra Sullivan, que ese feudo estuvo en la madre. Que eso rayó entre la realidad y la fantasía, porque en ese mismo momento fue que Nazi dejó a Kevin y se fue con Chris. También. Y también tuvo el push que le dieron a Jacqueline en WCW cuando él era básicamente el ayudante de Kevin Sullivan también. Sí está el Dungeon of Doom, pero hay un montón de otras cosas de WCW que él fue el booker. El principio del push de Goldberg fue él. ¿Y Booker T? Booker T. Es verdad que después, pues, y el mayor crédito que hay que darle es el hecho de que él tuvo que manejar tanto ego en ese camerino. I'm not gonna do that. El ángulo de Sting, él fue el que lo llevó también, ¿sabes? Del Dodo Crow. Hasta que finalmente pues, lo sacaron, los políticos lo sacaron, ¿no? Y le dieron el booking a Kevin Nash y qué cosa, ¿no? La caída de ellos comienza con la salida de Kevin Sullivan de Booker. Entonces, hay una correlación, ¿no? Entre una cosa y la otra. Pero él tuvo una corrida súper exitosa, como Booker y luego de eso, pues al final, ¿no? Cuando pasó el problema con Russo, que le dieron el booking otra vez y el trato de arreglarlo, pero ya WCW ya estaba bastante perdido, ¿no? Luego de que se fue Russo, ya era muy tarde. Ya el barco se había ido. Sí. Pero y luego de eso, ¿verdad? Pues siguió luchando independientes. Creo que su última lucha fue en el 2017. ¿Qué tú crees que fue el legado de Kevin Sullivan? Jesús. Mira, y otra cosa, el que no ha visto el documental de 350 días, 350 Days, Kevin Sullivan es parte de ese documental, veanlo, está bastante bueno. Se me había olvidado eso, sí. Documental está fantástico, hay que verlo de verdad, que esa es básicamente los struggles de los luchadores en la carretera y todo, pues, lo que han pasado, y usted va entre todos esos testimonios a Kevin Sullivan. Hablando en este documental también está Bret Hart, está Paul Orndorff, hay un montón de leyendas del pasado, sí. Y también hay uno que él está involucrado, se llama Car Subject to Change, que creo que está en Amazon o en Prime, lo pueden chequear también, él es parte integral de ese documental. Está bien interesante. ¿Cuál tú crees que fue el legado de Sullivan? Mira, Sullivan estuvo involucrado en todo lugar que estuvo involucrado en algo importante. Él fue parte integral llegó en el momento preciso cuando estaba lo de el cable TV en TBS, fue parte del resurgir de Memphis. Estuvo involucrado también en lo de Florida. Quizás es tan controversial el personaje que él hizo
en Florida, que todavía hay gente al día de hoy que le achacan la muerte de Nancy a él. Sí. A él. Imagínense ustedes el Tener impacto que, que lidiar, causó. tener que lidiar con eso está brutal. Y, mano, de hecho, si pueden también chequear la entrevista que le dio a Jim Cornette hace un par de años Sí, en el podcast, es muy buena entrevista. Y sí. básicamente él ataca todos esos rumores de que si él abusó de más y un montón de cosas. Está muy interesante y yo creo que todos los compañeros que compartieron con Kevin hablan muy bien de él. Yo no recuerdo a nadie hablando mal de él, honestamente. En lo personal, No, quizás Benoit, a lo mejor Malenko y esos luchadores que se fueron de WCW para WWE. Pero pues hay que entender la posición que él estaba brincando con todos esos egos y con todas esas situaciones, las presiones de bichos por un lado, la gerencia por otro. el Estos control, luchadores el control, estrellas el control creativo que tenía un montón de gente. y son casi, ¿cuántos tienen? Como 100 luchadores en ese evento. O No, más. estaba demasiado, era demasiado. Y, Yo creo que es un excelente trabajo considerando las circunstancias. sí, ¿no? Si tú miras ese run del 96, desde el 95, desde el feudo ese de Flex Savage peleando por hasta que finales hasta julio del 98, que fue que él fue removido del booking. Sí. Tú no puedes pedir más nada. Sí. Le ganó a WWE por 83 semanas en los ratings. Nadie había hecho eso, ni nadie lo ha vuelto a hacer después de eso. Nadie cree que lo va a hacer después. Nadie lo va a hacer. Yo lo dudo muchísimo. No. El legado de él es inmenso. Toda la contribución que hizo como booker, como luchador, los momentos indicados en la última Gran Correa de Hawái fue gracias a él. El hecho que The Chick tuvo una extensión adicional en su carrera fue gracias en parte a Kevin Sullivan, porque todo el mundo se había olvidado de The Chick. Y él fue la persona que lo trajo a, como dije, a Florida, lo trajo a WCW, lo trajo a ICW. El hombre fue bien instrumental para que él tuviese, pues con lo menos terminara su carrera mejor de cómo terminó con lo de Detroit. Y el hombre ha sido una influencia bien grande para muchos luchadores. Yo creo que el hombre merece, yo creo que estas personas que según vaya pasando el tiempo, ya que ya falleció, mucha más gente va a reconocer la grandeza de ese tipo. Sí, va a apreciar su increíble genio creativo, va a apreciar. Y yo creo que sería una buena base para aquel que quieras buscar en una empresa. Sería bueno que cogiera muchas cosas de Kevin, que hizo un montón de cosas geniales. Y bueno, definitivamente ha sido una gran pérdida para la lucha libre, en mi opinión personal. Exacto, y especialmente también para si eres luchador, si quieres luchar, ver cómo tú puedes, a pesar de tu tamaño, hacerte lucir como un gigante y que la gente te vea creíble. Él es bueno, excelente en promos también, estudiar cómo cortaba las promos, no era cuestión de hablar de The Darkness y eso, sino saber cómo hacerlo, cómo explicarlo, cómo envolverte. Él hizo mucho de eso, otra vez como tú mencionas, su genio creativo, muchas de las cosas que hizo, tú puedes aprender y copiarte muchas cosas. Yo veo cosas de Gómez, fíjate, en Puerto Rico eso bregaría. Hasta me imagino, con este luchador podría funcionar. No, Kevin Sullivan, otra vez, es una de esas personas que, como tú bien dices, a medida que uno va creciendo y va viendo, uno dice contra, mano, tipo, he was good. Sabía lo que estaba haciendo. Sí, era una leyenda. Hay un video que se llama Back to the Territories, que lo hace con Jim Cornette, donde habla del territorio de la Florida, altamente recomendado. Tiene uno que se llama Guest Booker en YouTube también, excelente. Otra vez, si quieres algún día hacer el escritor. Creo que hay un shoot interview que hizo junto a Raven. También sabía que Raven era loco con Kevin Sullivan. Hay uno con Steve Corino también, que es bastante bueno, especialmente si te gusta la historia. Y hay otro que hizo con el chamaco que es el host de Dutch Mantel, que ese es más, que ese es más, más de la historia de él y de algunos de los ángulos y algunos de los promotores con los que trabajo y eso. Muy interesante. Si a usted le gusta el béisbol, siempre que Brian Lass hacía los Star Wars, cuando empezaba la temporada de béisbol, siempre traía a Kevin Sullivan a hablar de béisbol. Si quieren oírlo hablar de béisbol, esa es la oportunidad también. En el 605 Super Podcast.
Pero realmente una de las grandes leyendas de la época de los 80 y 90, y yo creo que, como tú bien dices, a medida que pasen los años, su legado va a crecer aún más y más y más, y vamos a mirarlo en 10, 15 años y decir, mano, primero fue revolucionario, ¿no? Yeah. Ese Sí. personaje de The Prince of Darkness ha abierto tanto, hasta de más, ¿no? Bueno, cada vez que vea Wyatt, no sé si piensa en... no sé si tuviste Raw noche, pero ayer el grupo de Final Testament le rindió tributo en Raw, porque no vi Raw anoche. creo que se pintó la cara como él hacía, que se ponía una X aquí en la frente, básicamente rindiéndole tributo a Kevin Sullivan anoche en Raw, pues que tenga la oportunidad de verlo, pues chequero. Sí, no, pero, Aunque sale Final Testament, pero anyway, por lo menos por esa parte. sí, dígame. No, sí, y sí, estoy de acuerdo contigo. El hombre quizá no era el más grande, pero peleaba como uno de 6'6", 6'7". Ese hombre, había que decirle usted y tenga. No se podía vacilar con el hombre. El hombre era algo serio en el ring y en todo, era un luchador completo, completo. Aún a su edad, antes de que tuviera sus problemas de salud, este hombre estaba en una gran condición física. Este hombre siempre se cuidaba y el tipo es una persona que ha sido una de las personas más revolucionarias y más brillantes, por decirlo así, en la historia del deporte. Cuando tienes a gente como Jim Cornette, Hulk Hogan, otro tipo de personas que, hablando maravillas de él, es un tipo que sabía jugar el juego político y sabía ser creativo y poder. Muchas veces oímos a gente decir, es que, ¿cómo te puedo decir? Él sabía llegar donde quería llegar jugando los juegos políticos, ¿no? Y muchas veces hemos oído de gente que son creativas y, que me dijo que no, pues me fui. Y él no usaba eso de excusa, ¿no? Él simplemente decía, bueno, pues vamos a buscar otra manera de llegar donde yo quiero llegar mientras complazco a ¿no? Y eso es algo que requiere bastante inteligencia, ¿no? Y bastante creatividad y paciencia. Porque bregar con toda esa gente, bregar mayormente con Hogan, con eso nada más tú sabes. Sí, cuando Hogan cambiaba de algo, tú tienes que cambiar todo, literalmente. Exacto. Bregar con Dusty Rhodes tampoco era fácil también, y él pudo manejarlo, con Flair, con todo ese tipo de gente, así que uno de los grandes, de verdad, uno de los grandes, y uno que las personas deben de estudiar un poquito más para tener una idea clara de cómo ser creativo y no hacer que tu personaje sea repetitivo y todo lo demás. Es increíble la historia de Kevin Sullivan. Correcto. Bueno, ¿de qué vas a hablar esta semana en Historias del Puro y We Want Blood? Bueno, en We Want Blood, que ya está disponible, tenemos la primera lucha de andamio que se hizo en Japón, que fue Miguelito Pérez y The Iceman, mejor conocido aquí en Puerto Rico como Ricky Santana. Esa es la lucha que tenemos para We Want Blood The Pot. Y esta semana, Historias del Puro, tengo un plan A y un plan B. Hoy se supone que yo entreviste a alguien que es un campeón peso completo de una empresa de aquí en Puerto Rico. Si se da la entrevista, pues ese va a ser el episodio de esta semana. Y si no, pues ya tengo un plan B, que es la historia de uno de los primeros gaijins, los primeros extranjeros que hicieron historia en Japón. Así que, pues, uno de esos dos episodios va a ser esta semana. Así que el jueves, pues ya, por cierto, ya mañana se enteren. Así que si hoy se hace la entrevista, pues eso es lo que va a salir. Si no, pues el plan B, ya yo grabé el episodio por si acaso y se los anunciaré. Ya cuando salga este podcast, pues ya probablemente ya lo van a saber. Eso es lo que tiene entonces para ahí me parecía un rapero ahí. Eso es lo que tiene para Historias del Puro y We Want Blood. Así que apoyen al hombre Jesús Salas, también apoyen a Mel Vargas con sus anécdotas, ¿verdad? De lucha libre. Estamos tratando de crear contenido histórico y así por el estilo. Les quiero pedir disculpas a todos, ¿verdad? Por las pasadas 2 semanas no tener un episodio tanto desde los territorios como de The Last Territory, pero un par de circunstancias familiares han surgido y en lo que nos acostumbramos a ellas, ¿verdad? Pues tuvimos que coger ese pequeño break, pero ya ya tenemos los próximos 3 episodios de los territorios ya seteados. De Sullivan, la semana que viene, si Dios permite, vamos a explicar
un poquito del booking de cada territorio que había en los Estados Unidos y la diferencia entre, porque es una pregunta que me han hecho, ¿no? La diferencia entre el booking del norte y el booking del sur, que es lo que eso voy a tratar de explicar un poquito de eso. Y en un podcast más adelante con Luis Gómez, que me está haciendo su regreso, una idea, ¿verdad?, que presentó el hombre aquí, Jesús Sala. Vamos a estar hablando acerca de la carrera del Gran Apolo, así que eso es lo que vamos a estar cubriendo desde los territorios por las próximas 3 semanas. En Stories from the Last Territory, la semana que viene voy a hablar del feudo Colón versus Hansen. Ya está, básicamente, lo tengo que grabar. Es mi feudo favorito de la Capitol. Y luego de eso, ¿verdad?, pues me han pedido que haga uno sobre los Hall of Famers que vinieron a Puerto Rico durante la época dorada. Así que los próximos 2 episodios de Stories from the Last Territory ya están básicamente cubiertos, igual que desde los territorios. Así que otra vez, disculpen, ¿verdad?, por no haber estado durante las pasadas 2 semanas, pero ya estamos de vuelta, ¿verdad?, en la rutina. ¿Qué más? Bueno, chequense también el video en YouTube de Jesús hablando acerca de las 10 luchadoras, el top 10 de las luchadoras, ¿verdad? Sí, en mi caso eran las 12 magníficas. Las 12 magníficas. Sí, porque pues que si top 10 aquí y allá, no sabes que vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacerlo como un equipo de baloncesto, donde todo el mundo tiene que aportar algo, desde el 1 hasta el 12. Eso, Sí, eso es lo de menos. Yo creo que aquí hay bastante talento como para estarnos limitando a 10 luchadores. Y por eso decidí hacerlo como si fuera, como estábamos en la época de las Olimpiadas, pues vamos a hacerlo como si fuera el equipo de baloncesto. Vamos a poner nuestros top 5 y el banco. Y Sí. igualmente, pues, como todo, si uno de los regulares selecciona, tú tienes un banco fuerte ahí que te ayude. Pues de eso fue el video que se pueden chequear, las 12 magníficas de la lucha libre boricua en Don Chu TV. Ahí pueden conseguir. Don Chu TV. Me gusta ese nombre para tu canal, me gusta ese nombre, Don Chu TV. Ese es el nombre del canal que se me ocurre, así que pues ahí va. Don Chu Bueno, TV, ahí pueden ver cosas de la lucha libre y otras cosas que a veces grabo por ahí de vez en cuando, así que pues. Sí, de salsa y todo lo demás. Exactamente. Bueno, pues mi gente, muchas gracias por sacarle su tiempo para escuchar desde los territorios podcast. Muchas gracias a Jesús nuevamente, ¿verdad?, por su ayuda en este tema, y espero que hayan podido disfrutarlo. Y hasta la semana que viene, pues decimos como siempre, sayonara, Amigos.